6 y 9 minutos, galácticos, buscadores, encontradores, creadores, bienvenidos. Hoy todo el mundo está hablando de lo mismo, de este volcán que está erupcionando en La Palma de Gran Canaria. Ya se han evacuado a más de 5.000 personas, según la última hora. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando hay una erupción espectacular de un volcán, la gente ya empieza a decir que, bueno, es que esto es una señal del fin de los tiempos. Siempre cuando hay una catástrofe natural, siempre es una señal del fin de los tiempos y ya todo el mundo empieza a alarmarse aquí, cuando es algo que pasa y pasa habitualmente y pasa todos los años, ¿no? Pero no es menos cierto de que últimamente están pasando, es decir, una serie de catástrofes naturales que se las relacionamos entre sí, pues, ¿por qué no? Podría dar la razón a aquellos agoreros, a aquellos que piensan realmente que algunas profecías se están cumpliendo. Y aquí, en el programa, ya sabéis que nosotros hablamos de aquello que interesa, de aquello que os despierta el interés. Por eso, hoy haremos un programa especial hablando de profecías, en este caso de las profecías andinas, que parece que hablan de ese gran cambio que está a punto de llegar. También nos acompañará hacia el final del programa Ana de Mar Lasé, que es una contactada extraterrestre, emisaria pleiadiana, y que asegura que ha recibido un mensaje de las estrellas y que nos dice que ayuda. Y hasta aquí, que no temamos que la ayuda está aquí, porque un gran cambio también está a punto de suceder. Hablaremos de todo ello con Ana María de Arlase, con Eris Carbonelli, pero también estarán con nosotros María Pazos, el maestro Navaronis, y quien será hoy nuestro primer invitado del programa. Tenemos la suerte de contar con el padre Manuel Adolfo Acuña. A él lo conoces bien, porque no es la primera vez que nos acompaña aquí en Galaxia. Es un exorcista, ha oficiado prácticamente 1.300 exorcismos. Yo creo sinceramente que es, si no el exorcista, de los exorcistas más activos que hay ahora mismo en el momento. Pero además de ser un exorcista, es alguien que sabe mucho, obviamente sobre el maligno, sobre las artes maléficas, sobre la magia negra, sobre rituales de energía tóxica negativa que están a la orden del día. Aquí en el programa, y creemos en ello, y creemos porque lo hemos comprobado, sabemos que existen las energías, y las energías tienen pues distinto polo, ¿no? Puede ser energía positiva, energía negativa, y hay personas que tienen la capacidad de manejar esas energías. Pues bien, hoy vamos a aprender, de la mano del padre Manuel Acuña, cómo protegernos precisamente de esas energías maléficas, energías oscuras, entidades oscuras. Padre Manuel, bienvenido a Galaxia. Pero muchas gracias, don Alex. Siempre es un honor estar con usted en el exquisito, precioso, divino programa. Adictivo que es Galaxia, ¿eh? Es lo bueno. Son cosas lindas a las cuales ser adictivo. Así que estoy muy agradecido. Adictivo porque tenemos expertos como usted, padre, Ay, que no, por sabe favor. decir las cosas Gente claritas preciosa. y que llegan, y que llegan. Por cierto, que no he dicho también que el padre obispo Manuel Acuña es rector de la Escuela de Exorcistas de Europa. Importante. Padre, vamos a hablar, bueno, primero, ya que estamos hablando de este volcán y que hay gente que dice que esto puede ser una señal del fin de los tiempos, ¿estamos ante el fin de los tiempos o no? Usted ha dicho muy bien, don Alex, que siempre lo caracteriza el equilibrio en la opinión y la moderación y la mesura y el criterio, tanto para unir lo espiritual con lo concreto material. No podemos decir que esta sea una cuestión apocalíptica, ¿verdad? La naturaleza tiene un lenguaje y una evolución. Sí podemos decir que cada tanto la naturaleza nos va advirtiendo de sus cambios, los cambios geológicos también, los volcanes, los tsunamis y otras cosas que si uno tiene deseo de ir uniendo cada uno de esos factores, claro que nos vamos a volver apocalípticos, pero no entiendo que haya en esto una lectura apocalíptica. También quiero decir, ¿no? Sé que me meto en un tema ajeno a la espiritualidad, pero también quiero decir que esto no justifica a todos los agoreros que están hablando del cambio climático y compañía para hacer de eso una nueva religión, ¿no? Lo que No se en pierde, vano, ¿verdad? padre, sí que se habla del apocalipsis. Yo he oído incluso a curas sacerdotes que están concediendo entrevistas que dicen que estamos en pleno apocalipsis. ¿Usted está de acuerdo con Sí, eso? yo digo que hemos entrado en un tiempo que aparece con señales, los signos de los tiempos, decía el Papa Juan XXIII, las señales de los tiempos que hay que leer, señales que nos determinan, ¿no es cierto?, un acercamiento hacia una necesidad de definición de la historia humana por la luz o por la oscuridad, porque esa es la gran batalla apocalíptica, ¿no es cierto?, entre la luz y la oscuridad. Ahora bien,
más allá de lo que determinen las manifestaciones o los movimientos de la naturaleza, está la acción humana. Lo que manifiesta el acercamiento o el alejamiento de ese fin de la historia es nada más y nada menos que nuestra conducta, ¿no? Nuestra conducta personal, familiar y social. La elección la está haciendo el ser humano, ¿no? Ahora hay que agregar una cosa. Para los creyentes, en todas las tradiciones en general, esto es lo que pasa, el fin de la historia es transhistórico. Con esto digo que el fin de la historia no le pertenece al hombre, sino que le pertenece a Dios. Entendemos una gran irrupción de Dios en un momento de la historia y en un momento en que creamos que está todo como derrumbado, derrotado, ¿no? Dios no va a permitir eso de ninguna manera. Por eso me va a gustar mucho escuchar a quienes siguen en el programa hoy y los buenos mensajes que usted siempre sabe dar. Entonces resumo, el final de los tiempos puede ser como una señal de la opción humana respecto a un acuerdo por la luz o a una adhesión a la oscuridad. Más allá de que hay señales físicas, que también el Evangelio habla, que no pueden ser determinantes porque suceden según la propia naturaleza y su evolución. Así es que hay que poner en la balanza lo teológico, ¿verdad? Lo histórico, lo geográfico. Cielos nuevos y tierra nueva se promete en la Biblia. Ciertamente eso va a pasar, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tiene que ver con el cambio de un mapa? Probablemente sí, pero sobre todo va a tener que ver con la forma en que nosotros asumamos esa nueva tierra. Porque la voz de todo, la voz de la creación, la conciencia misma de la creación, está en el ser humano. Fíjate lo que dice por aquí, padre, lo que dice Laura Nardini, dice algo interesante. Dice, estamos claramente en el Apocalipsis, es decir, la gran revelación. El verdadero objetivo de los que nos gobiernan está ahora más claro que nunca. La gran revelación. Se diría que el anticristo está manejando los hilos del mundo. Ay, me ha llamado, usted como dijo el otro día, que me mojo, me ha llamado al tema, ya enseguidita. Pero ya sabe, padre, que hay cosas que no se pueden decir. Es cierto, asumo posición. Hay, claro, el anticristo ciertamente no es una circunstancia, no es una ideología, es una persona. Eso es bíblico. El anticristo es una persona. Con lo cual quiere decir que esa persona va a tener una autoridad, Esa autoridad, ¿quién se la van a delegar? Las autoridades, en su momento, ¿no es cierto?, oportunamente, las autoridades delegarán en él una presidencia. ¿Qué quiero decir yo? Podremos estar hablando, y no lo hago yo solo, lo estoy haciendo en base a textos que desde el año 50 están circulando entre los buenos teólogos, ¿no? ¿Estamos hablando de un presidente del mundo? Probablemente que sí, don Alex, y probablemente ese presidente del mundo no esté siendo alguien ligado a la luz. Trato de ser trato de generalizar lo más posible, de ser lo más claro también, pero sin faltar en nada lo que se pueda o no decir. Estamos ante un tiempo en que todas las señales van dando lugar, las señales de la elección humana, de las decisiones que se están tomando, dan lugar a la aparición de ese presidente del mundo. Y en muchas circunstancias nosotros podemos decir que ese presidente del mundo, un sujeto que con nombre y apellido, un sujeto que existe, que vive entre nosotros, ese será el anticristo. ¿Por qué? Porque hoy leía una declaración de un religioso sobre el fin de esta época como el fin del Imperio Romano en Europa, ¿no? El fin de una Europa como el fin del Imperio Romano. Bueno, yo creo que el Imperio Romano ha caído hace rato. Lo que vivimos, lo que queremos vivir son los caprichosos emperadores que quieren generar nuevos imperios, ¿no? Este es el punto. No se trata de un imperio romano que aparece como en decadencia, eso ya fue, sino a estos otros con vocación de emperadores, léase entre signos de dictadores, que van a generar, claro está, un estado internacional de vigilancia, observación y, por cierto, de caprichoso control. Hablemos de eso porque estas élites, ¿no?, parecen estar dominadas por el anticristo. Estas élites dominan el trabajo ritual, el trabajo con la magia negra,
el pacto con los oscuros. Hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no?, de los pactos que hacen las grandes élites precisamente para amasar más poder, ¿no?, y poder manipular aún mejor. La cuestión es, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer, padre, para contrarrestar precisamente esos rituales que están haciendo las élites para que no nos afecten, para que nos den la energía? Es decir, ¿cómo podemos romper ese maleficio que al parecer está en el planeta, ¿no?, y que está lastrando la humanidad? Me gusta mucho, siempre conversar con usted es tan edificante, además, don Alex, nadie me invita a hablar con tanta claridad y con tanta visión concreta de la historia y de la vida. Usted bien lo dijo, yo lo afirmo y es mi responsabilidad. Hay brujería, hay magia negra, hay opción por el mal, hay una concreta y consciente mirada hacia el lado de la sombra, de la oscuridad humana, y eso es lo que se quiere motivar también en las personas individuales que muchas veces sin conocer las verdaderas causas de todo esto, caen en la red de ideas, pensamientos y hasta estilos de vida. ¿Qué es lo que se quiere modificar? Se quiere modificar todo un estilo de vivir que nos aparte del prójimo, nos haga ver al otro como alguien peligroso, nos genere una individualidad exagerada, donde la conciencia está solamente sobre el propio derecho y nunca sobre la obligación y la solidaridad. Y esto también es fruto de la brujería. Hay que decir entonces que en la historia presente encontramos un luciferismo inconsciente y un luciferismo consciente. Me voy a aclarar. El luciferismo inconsciente es el que viven las personas que entienden no hay ley, no, todo mi deseo es la ley, el desprecio por las instituciones, por lo conocido, por lo hecho, por la tradición. Esa es una forma de luciferismo inconsciente. Con esto quiero decir que no Uy, todo lo que pues piensan entonces así yo, son... padre, soy bastante luciferino. No, es decir, hablamos de una ley que nos aparte, no lo creo de usted, nos aparte completamente de todo lo constituido, ¿no es cierto? Y en Ujú. definitiva, para definirnos a nosotros mismos, definir nuestras Entiendo, relaciones personales, necesitamos entiendo, de una entiendo. identidad. La ausencia de esa identidad, la disolución de esa identidad en la nada, el vale todo igual, digamos, el que yo mismo sea la medida de las cosas, eso es parte de un luciferismo inconsciente. Por otro lado, hay un luciferismo consciente, que es el que accede, ¿no es cierto?, en forma ritual, muchos que desean imponer esta idea al resto de la sociedad, adhiriendo al principio de aquel que siendo Lucifer se rebeló contra todas las cosas. Entonces, hay un luciferismo inconsciente socialmente, hay un luciferismo consciente. De este luciferismo consciente se nutren los ritos, se nutren los pactos, se nutren las sociedades secretas que trabajan con el satanismo. Y también existe un satanismo inconsciente y un satanismo consciente. Es decir, vemos cómo podemos elaborar una sociodemonología a partir del conocimiento de lo que significa luz y oscuridad. No porque tampoco seamos radicales en nuestra mirada, pero ciertamente hace falta distinguir el bien del mal, porque hay bueno y hay malo, y en la puerta del infierno es el único lugar donde dice no hay ni bueno ni malo. Ujú. En Padre, cuando el, hablamos de maleficios, ¿a qué nos sí, referimos? ¿Qué es un no, maleficio? perfecto, estamos hablando justamente de la constitución clara de grupos, porque yo sostengo, ¿no es cierto?, que existen escuelas satánicas, que existen escuelas del daño, del mal, Ujú. que existen escuelas luciferinas, que se enseña todo esto, que se enseña a practicarlo, ejercitarlo y también para seducir a otras personas. En el caso de las prácticas de la brujería, que parten específicamente del grosero satanismo, no del luciferismo, porque Lucifer y Satanás no son el mismo, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que la gente no se confunda. Lucifer busca, es la soberbia y busca su adoración. Satanás es la ira y busca la destrucción. No Ujú. es el mismo, son Pero, ¿y qué les distintos. decimos, padre? ¿Y los que no creen en Satanás? ¿Que no creen en Dios o Satanás? Bueno, tenemos las pruebas del mal, ¿no? Quien hace concreto el mal señala que el mal existe. Y ese mal tiene una inspiración. Es
De repente la psicología nos puede decir a nosotros, la cadena de un pensamiento lleva a que yo entienda que esta persona es o esquizofrénica o es psicópata o es sociópata, la cadena de esos pensamientos. Ahora, ¿quién inspira el pensamiento? El que inspira el pensamiento es el dueño de ese pensamiento. Entonces, la adhesión al mal nos está hablando de una estructura del mal que supera al sujeto que la practica. Es decir, aquel que no cree en Satán tiene que ver las acciones malignas para entender que esas acciones malignas hacen concreto al Satán que nosotros predicamos. O sea, buscado o no buscado, la oscuridad estará allí siempre al acecho. No sé si he respondido, trato de ser Está claro. sintético. Entonces, un maleficio, Muy padre, buen punto. para ya Sí, concretar el tema, para muy bajarlo, bien. Sí, un maleficio, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo sabemos que estamos siendo víctimas de un maleficio? muy bien, muy bien. A esto iba yo a decir que existen escuelas del maleficio, existen escuelas de la brujería, escuelas de la hechicería, que son parte del satanismo, no del luciferismo, ¿no es cierto? Porque Ujú. es la fuerza de Satanás la que inspira el ritual. Por eso hablamos de rituales satánicos. Lucifer solo quiere adoración. Lucifer quiere templos para ser adorado como si fuera Dios. Él es un mono de Dios, es decir, un copión. En el caso de la brujería, nosotros tenemos que distinguir el hechizo, al que también llamamos maleficio, que está hecho con palabras y con soportes. Los soportes que se aprenden en la brujería son los que algunas personas conocen como el vudú, a través del muñeco, el entierro, el animal, pero hay otro tipo de soportes que también tienen que ver con las esencias humanas. Todo soporte en el hechizo o el maleficio, que para nosotros es un sinónimo, va a tener que ser contrarrestado justamente por un conjuro, porque el conjuro también existe como ruptura del daño, y con un trabajo práctico. Muchas veces sobre esto somos advertidos antes en sueños. Es decir, los sueños nos advierten de la brujería, de la hechicería, del maleficio, del pacto, del lazo oculto. Pero podemos distinguir también nosotros, si queremos, el maleficio según sus efectos. Hay maleficios amatorios que van a buscar dar lugar a fuertes sentimientos de unidad de una u otra persona. Son esos hechizos donde alguien se comienza a obsesionar por un tercero que nada tiene que ver con su pareja y que aparece como involucrada esa persona dentro de primero de la mente como una forma de obsesión y luego, ¿no es cierto?, ya en la práctica apartando a la persona de su pareja. Ese se corresponde a otra forma de hechizo, porque quiero señalar en este breve tiempo que los hechizos se conectan entre sí. Por eso es tan importante estar advertidos, tan importante la lectura del sueño, tan importante poder encontrarse con un lenguaje que es el simbólico, que podamos leer nosotros mismos, porque el inconsciente sabe más de nosotros que nosotros mismos y Dios se mueve también con el lenguaje de los sueños. El maleficio hostil o de odio va a corresponderse con eso, el apartar las parejas. El maleficio amatorio va a ser su consecuencia, traer a esa persona que se alejó de un tercero hacia uno, hacia otra persona más. El maleficio venenoso va a tener que ver directamente, ¿no es cierto?, con los entierros y todo trabajo que tienda a enfermar a la persona, a tratar de que pierda, ¿no es cierto?, su salud física y también su salud psicológica. Y la última forma de maleficio que va a estar relacionado directamente con la posesión es la de la posesión por brujería, donde se envía un espíritu maligno a otra persona para que le aceche. Sobre todo esto somos advertidos. Por ejemplo, en la noche, cuando vemos una sombra al pie de la cama, cuando sentimos que hay una presión sobre nuestro cuerpo parecida por otro sujeto, ahí estamos hablando de un maleficio que ya llega al grado de la vejación, es decir, el envío de espíritus malignos que acechan a la víctima. Hay el siglo XXI y estamos hablando de que se encargan brujerías. Hay gente que encarga brujerías a un tercero contra otra persona e incluso entre empresas. Esto es lo que sucede también, porque la brujería es muy sutil. No tengo yo que ver el objeto, son objetos de soporte. ¿Cómo los voy a combatir? Primero conociendo bien en mi mundo interior cuál es el mensaje que pueda advertirme sobre su presencia, analizando esos sueños y por lo pronto haciendo que las tareas espirituales que van a significar luz
para que yo pueda romper la atadura, el hechizo, el maleficio, sea hostil, amatorio, venenoso o de posesión. Porque también hay otras distinciones que hacer respecto de los maleficios. Están los maleficios directos y los maleficios indirectos. El maleficio directo va a tener como soporte algo, un elemento de la propia persona. Fíjese cómo todo esto se señala en forma sistemática porque existe escuela que lo enseña, las escuelas de brujería. La forma directa entonces va a tener que ver con esencias humanas, con el cabello, con la sangre, ¿no? Y después está la forma indirecta que va a tener que ver con las fotos, los muñecos y demás. Entonces, de estas dos maneras también se produce el maleficio, el cabello, el recorte de las uñas, que también se puede tener la saliva de un vaso, ¿no? Con los objetos se va a representar a la persona que está, a la persona que se quiere maleficar, como diría el padre Gabriel Amors. Y entonces, de ese modo, el mensaje telepático, que muchas veces puede ser leído en sueños, va a delatar la presencia de esa brujería. Ahí enseguida nosotros tenemos que cortar con el llamado a Dios, a los ángeles y claro está, con las técnicas específicas para romper y deshacer, quebrantar y disolver cada uno de estos hechizos y de estas brujerías. Un hechizo, por ejemplo, un maleficio, padre, puede hacer que un espíritu, por ejemplo, pueda, ya no digo poseer nuestro cuerpo, pero sí puede robarnos energía, robarnos vitalidad. Si hablamos de entidades, ¿no? Entidades oscuras que circulan, que están a nuestro alrededor y que nos pueden afectar de alguna manera. Por supuesto, porque existe, a ver, no hay espacio vacío, porque uno piensa, sí, el infierno, a ver, el infierno está debajo de la tierra, no, esas son imágenes, no hay espacio vacío, lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa otro, eso ya lo dice hasta la física. Entonces, es entre nosotros y en los aires donde se mueven todas estas entidades, las larvas, los espíritus inmundos, los errantes y también los espíritus vengativos, y también los ángeles. Es decir, en el éter, que es el espacio, como decía Santo Tomás de Aquino, propio de los ángeles, es un lugar donde se mueven tanto demonios, porque son ángeles aún así, aunque caídos, y ángeles. Y en el plano astral, que para nosotros es denominado el plano intermedio, se van a mover las larvas y otros espíritus que son capaces de ser invocados por los brujos para venir a hacernos daño. Todo maleficio tiene una intención, por eso es un crimen. Hay crimen, yo llamo crimen de brujería, el ir contra otra persona, el encargarle a alguien que haga una brujería contra otra persona. Bueno, hay expertos que con usted hablan sobre el karma y hay que entender que, aunque no sea un término cristiano, el karma como respuesta y consecuencia de nuestras acciones existe. Porque cuando nosotros deseamos algo sobre una tercera persona, es un pensamiento que al salir de nosotros envía una copia. El original queda en nosotros. ¿Y quién ve ese original? Lo ve Dios. Entonces Dios va viendo qué acumulamos nosotros, qué habilitamos nosotros. Por eso, como yo decía, muchas veces el sueño da lugar a la lectura de un maleficio y muchas veces en el día vamos teniendo señales, aunque no recordemos el sueño, señales de aquello que Dios quiere advertirnos para que rompamos esa brujería. Sí existen y es en los aires, es aquí, es donde nos movemos, donde están esos espíritus. Ciertamente hay espíritus vengativos que también vienen del linaje familiar, y esto hay que reconocerlo, no solamente son los demonios, son espíritus que entorpecen la vida, la salud y la prosperidad de sus descendientes. Entonces el combate puede deberse no solamente a brujerías presentes, sino también a ligaduras del pasado. Y ahí entramos en toda la historia de la familia. Los sueños también advierten sobre lo pasado, sobre nuestra familia y sobre la necesidad de quebrar esos daños que han estado presentes en la vida de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres o madres. Por eso, precisamente hemos preparado aquí en Galaxia, con la ayuda del Padre, un curso online destinado precisamente a eso, a que poder romper estos maleficios a través de los sueños y las visiones espirituales. Un curso que tendrá lugar el 17 de octubre, que podéis seguir en directo, y para aquellos que no podáis seguirlo en directo, recordad
que luego el curso queda grabado y lo puedes ver en diferido con posterioridad. ¿El curso cuándo será? El 17 de octubre, de 6 de la tarde a 8:30, hora de España. ¿Y qué vais a aprender en este curso? Pues sobre todo vais a aprender claves, ¿no?, respecto al lenguaje de los sueños para advertirnos de maleficios presentes o heredados. Aprenderemos a distinguir los distintos tipos de maleficios, analizaremos los elementos en los sueños que pueden ser una clara señal de brujería contra nosotros, nuestra salud, nuestras finanzas. Aprenderemos además a distinguir en sueños cuando un brujo está custodiando el daño que se le ha encargado contra nosotros, porque esto, como decía el padre, está a la orden del día. Existen personas poderosas, magos, brujos poderosos, que tienen esa capacidad de manejar energías y entidades oscuras. También sabremos si nuestra vida fue afectada por un mal ancestral fruto de un pacto. Veremos la íntima relación de las enfermedades de espíritu, las emociones y el cuerpo con una guía práctica de aplicación en el tratamiento espiritual. Nos sumergiremos además en el ámbito de las visiones de entidades, visiones espirituales, clasificando también la diversidad de carisma, ¿no?, de la evidencia. Y además, finalmente, el padre hará un ejercicio para eliminar las consecuencias de ataques maléficos sobre los chakras con el uso de mantras y en una perspectiva ecuménica. ¿Cuál es el temario del curso? Pues se hablará del mundo de los maleficios, el mundo de los sueños, del mundo de los símbolos, de las clases de carisma de la evidencia, de las visiones de entidades espirituales, la guía de la aplicación en el tratamiento espiritual, guía referencial para romper maleficios y curación de los chakras afectados por brujería. Tenéis más información en galaxiatv.com, en el enlace que os acabo de compartir tanto en el chat de Alex Comunica TV como también en el chat de Galaxia TV. Ahí podéis entrar y tenéis mucha más información. Obviamente, seguiremos contando con el padre la semana que viene, volverá a estar con nosotros para que nos vuelva a explicar todo lo que aprenderemos en el curso, y también aplicaremos algunas de las técnicas y herramientas que el padre va a enseñar en este curso. Padre Manuel Acuña, como siempre un placer conversar con usted. Cuídese mucho. El placer mío, don Alex, gracias a su equipo, gracias a Ana, gracias a todos los que son tan amables. Es un honor para mí, y decirles que en este trabajo no solamente va a ser de herramientas útiles para el uso personal, sino para todos aquellos que están atendiendo, teniendo en su consulta personas que asisten con las posibilidades de un embrujamiento y con la necesidad de armonización. Porque pocas veces se contempla el mundo esotérico, el mundo invisible en relación con los chakras y la necesidad de ser sanados de ese bloqueo, que es más que un bloqueo, porque el chakra va a tener también, ¿no es cierto?, como función no solamente la armonía física, sino también la armonía psíquica, la toma de decisiones. Hay una forma de embrujamiento básico que se llama la confusión, y esto sí podemos decir que lo están desplegando las grandes élites que trabajan con la brujería. La confusión social es una forma de embrujamiento. Padre, gracias por estar en Galaxia. Gracias. Cuídese. Un fuerte abrazo de luz. Que Dios me lo bendiga. Fuerte abrazo, padre.